Durante 47 años, el hombre que mató a Karla Walker vivió a pocas cuadras de la propia víctima. Fue interrogado por la policía ya en 1974, pasó la prueba del polígrafo y siguió llevando una vida perfectamente normal, justo debajo de las narices de quienes lo buscaban. La solución de este caso no llegó gracias a un gran golpe policial, llegó a través de una cadena de coincidencias tan improbable que parece guión de ficción, y un laboratorio de ADN que trabajó con casi ninguna muestra para conseguir una respuesta. Su nombre ya figuraba en la lista de sospechosos desde el primer mes de la investigación, solo que nadie lo sabía todavía. ¿Cómo pudo un hombre interrogado en las primeras semanas escapar durante casi 5 décadas? ¿Y qué fue, finalmente, lo que hizo que la verdad saliera a la luz? Para entenderlo, tenemos que volver a una noche de febrero de 1974. Karla Walker tenía apenas 17 años, era porrista y estudiaba en el Western Hills High School, en Fort Worth, Texas. Llevaba cerca de un año saliendo con Rodney McCoy, el capitán del equipo de fútbol americano de la escuela, y los dos ya tenían planes bien armados para el futuro, casarse y estudiar juntos en la Texas Tech. El 16 de febrero de 1974, un día después de San Valentín, Karla y Rodney fueron al baile de la escuela, que ese año tenía como temática Love is a Kaleidoscope. Después de la fiesta hicieron justo lo que cualquier adolescente de la zona hacía los sábados por la noche. Salieron a dar una vuelta en carro, pasando por los puntos de encuentro típicos de los jóvenes de Fort Worth, como el Mr. Quick Hamburgers y el Taco Bell. En algún momento de la madrugada, la parejita paró en el estacionamiento del boliche Brunswick Ridley Bowl, y el motivo fue de lo más banal, casi hasta ridículo si tomamos en cuenta lo que venía después. Karla necesitaba ir al baño, y fue justo ahí, en el estacionamiento aparentemente tranquilo de un boliche de barrio, donde la noche se convirtió en pesadilla. Un hombre armado abrió la puerta del lado del copiloto, donde estaba sentado Rodney, y le disparó 3 veces. La pistola falló las 3. Al no poder dispararle, el tipo se puso a golpearlo repetidamente con la culata del arma hasta dejarlo inconsciente. Y aquí viene uno de los detalles más difíciles de digerir de toda esta historia. Mientras esto pasaba, Karla le gritaba al agresor: «¡Deja de golpearlo!». Y después, ya siendo arrastrada fuera del carro por este loco, alcanzó a decirle a Rodney la última frase que él escucharía de su novia: «Rodney, ve a buscar a mi papá». Rodney, sangrando y semiconsciente, logró arrastrarse hasta el volante y manejó hasta la casa de la familia Walker. Tocó la puerta mientras los padres de Karla estaban en la sala jugando dominó, sin imaginarse lo que estaba a punto de comenzar. A partir de ahí, una búsqueda desesperada se apoderó de Fort Worth. 4 días después, el cuerpo de Karla fue encontrado dentro de una alcantarilla de drenaje cerca del lago Pembroke. Y hay un detalle que muy pocos reportajes sobre el caso llegan a profundizar. Según la conclusión del forense, Karla estuvo con vida durante unos 2 días en cautiverio antes de morir por asfixia, y los exámenes de toxicología indicaron que le inyectaron morfina durante ese tiempo. Cuando la madre de Karla, Doris Walker, fue a reconocer el cuerpo de su hija en la morgue, el hermano de ella, Jim Walker, describió el sonido que hizo su madre como un grito animal, algo que aseguró jamás haber podido olvidar. Una ciudad entera quedó en shock, y lo más perturbador de todo es que el responsable de este crimen no desapareció, no huyó, no se esfumó del mapa. Este pana siguió viviendo a pocas cuadras de la casa de su propia víctima por décadas, mientras la familia de Karla envejecía esperando respuestas. La policía tuvo una pista concreta prácticamente desde el inicio, solo que no sabía el valor que tenía. En la escena del crimen, los investigadores recuperaron el cargador de una pistola Ruger calibre .22. A través de la ATF, la agencia federal que regula las armas en Estados Unidos, lograron levantar la lista de todas las personas en Fort Worth que habían comprado ese modelo específico de arma. Y el nombre de Glenn McCurley ya estaba en esa lista desde marzo de 1974, menos de un mes después del asesinato. Fue interrogado por la policía, alegó que el arma le había sido robada mientras pescaba, pasó la prueba del polígrafo y terminó siendo eliminado como sospechoso. Ese fue el primer gran casi de toda la investigación, el momento en el que la respuesta estuvo literalmente frente a los detectives y se les escapó entre los dedos. Pero ¿quién era este hombre al que nadie siquiera consideraba sospechoso? Glenn McCurley tenía un historial criminal leve, una condena por robo de auto durante su juventud, nada que llamara demasiado la atención. Estaba casado, era padre de 2 hijos,
Trabajaba como cartero del Servicio Postal de Estados Unidos y vivía a menos de 3 kilómetros del lugar donde secuestraron a Carla. Él y su esposa asistían a la iglesia con regularidad, como cualquier familia más del barrio. Y aquí está el contraste que hace que esta historia sea tan perturbadora. No estamos hablando de un fugitivo, de alguien que se escondió o desapareció después del crimen. Estamos hablando de un hombre con un pasado criminal menor y ya conocido por la policía, que después de 1974 simplemente siguió con su vida normal, sin ningún otro roce con la ley, durante décadas enteras, repartiendo correo, yendo a misa los domingos, saludando a los vecinos, mientras cargaba con un secreto que solo él conocía. Mientras tanto, el caso de Carla se fue apagando poco a poco. A lo largo de los años surgieron pistas falsas y sospechosos que terminaron descartados, entre ellos el asesino serial Tommy Nealon, quien llegó a confesar varios otros crímenes, pero negó tener algo que ver con la muerte de Carla. El grupo especial de investigación se disolvió todavía en 1974, apenas meses después del crimen, y sin tecnología de ADN disponible en esa época, el caso terminó siendo archivado oficialmente como Caso Frío, ya en los años 80, quedando prácticamente congelado en el tiempo. El hermano de Carla, Jim Walker, no se quedó de brazos cruzados. Intentó entrar a la academia de policía solo para tener acceso al expediente desde adentro, pero fue rechazado por un problema de visión detectado durante el entrenamiento, y entonces hizo algo todavía más simbólico. Compró la propia casa de la familia, como si estuviera guardando el puesto, esperando a que algún día, de madrugada, alguien tocara esa puerta para confesar. El giro decisivo solo llegaría décadas después, entre 2019 y 2020, y por un camino de lo más improbable. Una excompañera de escuela de Carla, impactada tras escuchar un podcast sobre el caso, decidió viajar hasta una convención de True Crimes en Estados Unidos. Ahí repartió volantes a celebridades del área, entre ellas el investigador Paul Holes, conocido por su trabajo en el famoso caso del Golden State Killer. Holes logró que el programa Oxygen financiara, con $18,000, una nueva prueba de ADN. Y el problema era grande. La muestra sacada de la ropa de Carla ya estaba casi agotada. Después de más de 4 décadas de pruebas anteriores, fue ahí donde entró el laboratorio Othram, especializado en reconstruir perfiles genéticos a partir de vestigios mínimos. Con ese resquicio casi inexistente, los científicos lograron armar un perfil de ADN completo y cruzarlo con árboles genealógicos públicos, el mismo tipo de herramienta que usan sitios como Ancestry o GetMatch, solo que aplicada esta vez a una investigación criminal. Y el resultado apuntó a un apellido, McCurley. Y aquí está el momento más escalofriante de toda la investigación. Cuando el detective a cargo del caso vio salir el nombre Glenn Samuel McCurley del análisis genético, lo reconoció de inmediato. Era un nombre que él mismo había escrito en sus propias anotaciones 46 años atrás. Era el mismo hombre que había sido interrogado y liberado en 1974. Cuando por fin lo tuvieron frente a frente, los detectives le mostraron a McCurley una foto de Carla, y durante más de 1 hora, él simplemente negó conocerla. Negó, hasta que finalmente se quebró y empezó a confesar detalles del crimen. Y aquí viene lo más irónico de toda esta historia. El arma que él había jurado, en 1974, que le habían robado mientras pescaba, fue encontrada escondida dentro de su propia casa, en un compartimento arriba de una puerta. 46 años guardándola ahí, a centímetros de donde dormía todas las noches. Cambió su declaración y admitió haber estrangulado a Carla por miedo a que ella contara lo que había pasado. Pero después, ya estando preso, se retractó de su propia confesión. Para entender lo que hizo posible todo esto, hay que pensar en la genealogía genética forense, casi como armar el árbol familiar de alguien usando pedacitos sueltos de ADN, de la misma manera en que millones de personas suben su información a sitios como Ancestry o GetMatch para encontrar parientes lejanos. Solo que en este caso, en lugar de encontrar a un primo perdido, los investigadores encontraron a un asesino. Y si lo ponemos en una línea de tiempo, la historia se vuelve todavía más brutal. 1974, el crimen y el interrogatorio a McCurley, que no llevó a nada. Años 80, el caso archivado como frío, congelado durante décadas. 2019, una prueba de ADN de apenas $18,000, financiada casi por casualidad. Y 2020, la detención de un hombre que vivía a menos de 3 kilómetros de la casa de su víctima desde el principio. Como resumió uno de los investigadores del caso, la clave nunca fue una gran pista nueva,
sino la tecnología finalmente alcanzando una pista vieja que llevaba 46 años esperando. En agosto de 2021, en pleno juicio, Glenn McCurley se declaró culpable. Recibió cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La pena de muerte quedó descartada debido a su edad avanzada y su estado de salud debilitado. Murió en prisión en julio de 2023 a los 80 años y murió sin haber sido investigado formalmente por otros crímenes que los expertos sospechan que pudo haber cometido. Existen varios asesinatos sin resolver de mujeres jóvenes en la región de Fort Worth, cometidos entre los años 70 y 80, que siguen un patrón muy parecido al de Karla. El caso dejó un legado que va más allá de la sentencia. Inspiró el llamado Karla Walker Act, un proyecto de ley federal que busca financiar el uso de la genealogía genética forense para resolver otros casos fríos en Estados Unidos. En el fondo, la historia de Karla Walker no se trata de un gran golpe policial ni de un avance investigativo planeado. Se trata de un hombre que convivió durante 47 años al lado de quien pudo haber sido su próxima víctima, sin que nadie sospechara nada, y se trata del hecho de que la solución solo llegó gracias a una cadena de casualidades: un podcast, una fanática del true crime en una convención y un laboratorio que logró trabajar con casi nada de muestra. Y queda la pregunta: ¿cuántos otros Glenn McCurley andan por ahí ahora mismo, viviendo con normalidad, saludando a los vecinos, yendo a misa los domingos, sin que nadie haya juntado todavía las piezas correctas?